Hola a todos. En este vídeo vamos a presentar las funcionalidades de Naudit RTP Tracker, un sistema de monitorización de voz sobre IP para operadores. En esta ventana principal tenemos el buscador de llamadas. En la parte superior, junto a un conjunto de posibles parámetros de filtrado, podemos ver las llamadas nuevas que se han visto en la red en un intervalo temporal. Para dicho intervalo se muestran más abajo las distintas llamadas con la información más relevante, como la fecha de inicio, los números de teléfono, la duración facturable de la llamada una vez se ha establecido, las rutas que ha seguido internamente la llamada a través de los Session Border Controllers, si la llamada se completó, cuál fue el Mean Opinion Score de llamante y llamado, y adicionalmente se puede ver cuál fue el último mensaje de señalización de la llamada y descargar o visualizar la captura de tráfico con Wireshark. También se pueden ver los detalles de una llamada concreta. Yendo a la vista de detalle se puede tener otra información, como cuál ha sido el post-dial delay, los clústeres SBCs que han atendido la llamada, las organizaciones a las que pertenecen los números de teléfono o las distintas rutas por las que ha pasado la llamada. En lo que se refiere al flujo multimedia se pueden ver los códecs de llamante y llamado, además del MOS, y si ha habido pérdida de paquetes respecto del total visto en la llamada. Todo queda más detallado más abajo. E incluso se muestra un diagrama que indica los distintos puntos por los que ha pasado la llamada y el MOS y codec que se ha observado en cada tramo. Yendo a otra funcionalidad, se monitorizan también los parámetros habituales de calidad de servicio a lo largo del tiempo para el conjunto de llamadas monitorizadas, tales como la tasa de llamadas respondidas o ASR, el MOS, la tasa de pérdida de paquetes, el número de llamadas, la duración media de las llamadas o ACD, el tiempo post-dial delay, y por último en esta pantalla se puede ver cuál ha sido el mensaje de señalización y la causa de liberación de las llamadas. La información de calidad, MOS y pérdida de paquetes también se puede agregar por los clústeres de SBCs y por rutas de las llamadas, como se muestra en esta otra pantalla. Adicionalmente, puede tenerse una vista resumida de los distintos proveedores para saber si está habiendo problemas en la interconexión con otras redes. Si el color es verde, todo va razonablemente bien. Si el color es amarillo o rojo, es que hay problemas que es necesario revisar. Para ello, se puede ir a la ventana de detalle, donde se puede ver qué rutas no están respondiendo al mensaje de option de SIP, que habitualmente permite conocer el estado de los SBCs. También se pueden visualizar mapas que muestren el origen y destino de las llamadas, tanto a partir de su direccionamiento IP como de su número de teléfono. Esta información puede ser incluso combinada con algoritmos para detectar problemas de seguridad, con llamadas que puedan ser sospechosas de fraude telefónico. Si tienen más interés en Naudit RTP Tracker, no duden en ponerse en contacto con nosotros en info@naudit.es. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.